Bueno, otra vez buenas noches a todos. Ahora sí, damos un saludo también allá a nuestros oyentes que nos escuchan al otro lado de estos micrófonos en esta noche. Y aquí a todos los presentes también. Es una bendición, es un honor otra vez estar acá. Realmente hoy era uno de los días en los que, más que algunos otros, aunque sí muy recientemente me ha pasado cada vez más a menudo, ya mi alma empieza a sentir como un deseo y unas ganas cada vez más fuertes por reunirme aquí con ustedes, porque ciertamente, al igual que todos los que estamos acá, cuando venimos acá y nos reunimos, no sé si ustedes ya tienen como esa idea, esa conciencia de lo linda que es la unción que hay aquí en esta casa, de lo lindo o de lo potente que es la presencia de Dios cuando nos reunimos acá en este lugar, sobre todo en especial en esta iglesia, ¿no? En muchas otras también ocurre, pero aquí es muy bonito, muy especial realmente eso, y algo pasa cada vez que nos reunimos. Y es que la Biblia declara en el Salmo 133 precisamente que cuando hay hermanos, realmente, y está hablando no hermanos necesariamente en la sangre, sino más bien en lo espiritual, es decir, aquellos que compartimos la sangre de Jesús, y esos hermanos se reúnen, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ustedes recuerdan que allá envía Jehová, dice el Salmo 133, muy cortito por cierto, pero no por ello menos profundo. Allá envía Jehová bendición y vida eterna. Esa es una de las razones importantes que revela el Salmo 133, una de las razones importantes por las cuales nosotros los cristianos de hecho nos reunimos, nos congregamos. Está ahí, guardadito en los secretos en ese Salmo. Es que el hecho de reunirnos, solo el reunirnos, incluso de ahí para adelante cualquier cosa que hagamos es aún mayor añadidura. Solo el reunirnos ya implica que Dios nos envía bendición. De alguna forma la está enviando, de alguna manera. Y de pronto tú te preguntarás, bueno, pero en caso Dios no me bendice cuando estoy a solas con Él. Claro que sí. También hay otro tipo de bendiciones que se tienen que fraguar cuando estás a solas con Dios en tu casa, cuando le dedicas un tiempo a Él, que de hecho eso es necesario para uno crecer espiritualmente, así como existe un crecimiento económico, puede existir un crecimiento incluso físico, puede existir un crecimiento en el área académica, de pronto para aquellas personas que se dedican a estudiar, un crecimiento profesional para aquellos que trabajan. Existe un crecimiento que es el más importante que todos los anteriores, tal vez por lejos más importante, que se llama el crecimiento espiritual. Y él tiene muchísimo que ver pues con ese tiempo que tú y yo le dedicamos a Dios, estando en nuestra casa a solas con Él, a solas con Dios. Bien decía el pastor Mauricio el domingo pasado, que la Biblia declara, más bien, que cuando se ora al Padre hay que encerrarnos en nuestro cuarto, o al menos así lo enseñó Jesús. Cerrada la puerta de tu habitación, clama a tu Padre que está en el cielo, que el Padre que está en el cielo, que te ve en el secreto, te recompensará en el público, dice así. Pero también en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, en el verso 3, por si alguien todavía no se lo sabía, dice lo siguiente: el mismo Jehová, el Padre que está en el cielo, dice, clama a mí y yo te responderé. Y añade, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es la importancia, obviamente, de buscar a nuestro Señor o tener nuestras reuniones con Él secretas. Pero por otro lado, del otro lado, están las reuniones que no son secretas, sino que son en grupo, que son cuando los hijos de Dios, incluso ni siquiera poniendo esto a partir del momento en que empieza la reunión, incluso solamente hasta partir del momento en que tú te reúnes con los demás cristianos, ya ahí Dios te empieza como a enviar, yo no sé, su bendición sobre ti, su unción sobre ti. Así lo dice allá el Salmo 133, como su provisión sobre ti incluso. Eso es un misterio muy profundo, pero quizás, no, si alguna vez, no sé si lo habías meditado o lo habías pensado, la Biblia enseña que Jesús, cuando se reunía con sus discípulos, bueno, Él permanecía reunido con sus discípulos la mayor parte del tiempo, andaba con ellos porque precisamente eso es lo que Él les estaba haciendo a ellos durante un lapso de 3 añitos, enseñándoles. Él andaba con ellos, había algo que se cuenta que hacían juntos, más que muchas cosas de pronto, y era que se sentaban a comer juntos. Eso es una palabra que tiene unos misterios muy profundos. Y de hecho es muy espiritual el hecho de sentarse, no solamente a reunirse a escuchar la palabra, a enseñar la palabra, sino también se reunían a hacer cosas que eran un poco más cotidianas. Y pues allá enviaba Dios bendición hacia ellos. Entonces ahora sí yo les pregunto, no sé si ustedes ya han sido bendecidos de alguna manera del tiempo que llevan acá en esta casa. Ustedes pueden dar cuenta de que Dios ha bendecido la vida de ustedes. Bueno, yo sí lo puedo hacer también. Yo también lo puedo hacer. Bueno, vale. Entonces ahora pasando a la palabra,
hay algo que yo tenía en el corazón hace rato, o no yo precisamente, o sea, como que yo sentía que a veces, quiero contarte un poquito de mi vida personal, íntima y secreta, porque de pronto a ti también te ha pasado igual, como que Dios le habla a uno cuando uno no está orando. O sea, tú oras y Dios te habla. O quiero decir, lo ideal sería que cuando nosotros nos ponemos en tiempos de oración con Dios, prestemos también nuestro oído para poderlo escuchar. Pero hay algunas ocasiones en las que eventualmente Dios te habla como al corazón, ¿me entiendes? Como al espíritu, te habla y no te habla en el momento justo en el que estabas orando, sino de pronto deja un ratito más, o pasa un día, pasan incluso horas, no sé, lo que sea, y estás haciendo cualquier cosa rara que no tiene nada que ver en ese instante con la oración que habías tenido un día o 2 días anteriormente, o cualquier cosa, y ¡prum!, llega la palabra de Dios o llega el Espíritu de Dios a tu vida. Bueno, si eres cristiano que ya llevas un tiempo y has podido crecer en el Espíritu y a desarrollar ya algo de comunión con el Espíritu Santo, podrás seguramente entender de qué te estoy hablando hoy. Tal vez si no te ha pasado esto que te estoy contando, tal vez suene bastante extraño a tus oídos. Déjame decirte que de todas maneras es hacia allá, hacia donde Dios con cada uno de nosotros desea establecer una relación, por lo menos por ahí, empezando por ahí, que ya podamos como tener un contacto con Él, que no solamente le hablemos, le digamos, por ejemplo, un Padre Nuestro, sino que Él pueda decir, sí, mi hijo, aquí está mi mano, aquí está mi bendición, aquí está mi pan de cada día, que Él te hable también. Bueno, ¿y por qué va tanta cosa? Resulta ser que entonces yo estaba pensándole, Señor, y ahora, no estaba ni siquiera pensando en Él ni nada de eso, y empecé como a meditar en la palabra, más bien, hace poco, y eso sí es algo que es relativamente común en mi vida, y como a pensar, a meditar, a recordar algunas palabras que Dios alguna vez ha hablado en mi vida. Solamente se los quiero comentar a todos los hermanos que estamos acá, porque eso es un consejo que la Biblia misma nos da, meditar en la palabra, meditar en la Biblia en sí misma, eso significa meditar en la palabra. Y pues resulta que el Señor me habló, sentí que era que ya me estaba hablando, y me estaba hablando algunas cosas, que de pronto Él me dio permiso hoy de compartir con ustedes, hasta hoy, no antes, y no sé por qué antes no. Y es muy importante mencionar esto que les voy a mencionar, espero ser un poco más breve que lo que es mi costumbre, porque esto es algo que cuando yo lo escuché por primera vez de parte de Dios, y me siento muy afortunado, fui la verdad hermanos, muy afortunado de haberlo escuchado por primera vez siendo un jovencito. Pues si a mí yo me subo al bus y me dicen, joven, coja la silla azul, pero yo les digo, no, gracias, no soy tan joven, pero porque parezco de pronto de alguna forma joven, pero no lo soy ya tanto, al menos en cuanto a lo que la cédula dice. Ya estoy en el punto en el que hace rato no califico para las reuniones de jóvenes porque eran entre los 15 y los 25 años. Y eso fue hace 11 que ya me pasé del límite. Entonces, pero el asunto de la juventud no es lo que les quería contar, sino que Dios me lo enseñó siendo muy jovencito, muy empezando la vida. Esto que les quiero compartir, o que el Señor me dio permiso más bien de compartirles hoy. En un momento de la vida en la que se supone que uno no tendría que saber esas cosas, pero la realidad es que debería haberlas aprendido, al menos en mi vida, mucho antes de cuando las aprendí, que fue como a los 19, 20 años. Y ello es el matrimonio. Sobre esto podríamos escribir libros y libros y libros y libros, y no acabarían los libros en la tierra para poder hablar. No, Dianita, venga, métase en el círculo, hágame el favor. No seas como una derivada en una fiesta de integrales. Porque no dice que vaya, dijo no. Sí, no. Yo ya también me iba a ir. Sí. Bueno, hola Dianita, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces, bueno, la cuestión está en que esto es un asunto que en realidad la preparación para esto comienza desde el día en que uno nace. Claro, algunos pensarán, bueno, yo no pienso casarme, yo pienso quedarme solterito el resto de mi vida. Bueno, bien hacen, la Biblia diría, está bien, no hay ningún problema. Otros ya estarán casados igual que yo. Otros, en cambio, estarán pensando en casarse. Otros estarán pensando, ¿cómo hago para rescatar estos restos y esas cenizas que quedó de esto que alguna vez se llamó matrimonio? Pero no hay nada mejor que conocer la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el libro de Oseas, capítulo 3, si mal no estoy, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Qué curioso. Y luego dice, porque le faltó conocimiento o le faltó sabiduría, que es sinónimo en ese contexto de ese libro de Oseas 3.
Dice que el conocimiento viene por el oír la palabra, dice allá. O la sabiduría, vienen por el oír la palabra, o sea, por escuchar atentamente las palabras que Dios tiene para hablarnos. Y ellas vienen inicialmente siempre direccionadas a través de la Biblia. Entonces, la primera vez que escuché eso, yo tenía así como 19 años, tal vez 18. Honestamente, ya era un momento en el que, de mi vida, en el que yo me dije, Dios mío, ¿por qué no me hablaron de esto antes? Porque la mayoría de las veces, les cuento, cuando alguien se va a casar, o al menos alguien se iba a casar, no solo en la religión tradicional, también en muchas iglesias cristianas, entonces los pastores vienen y les dicen, bueno, vamos a hacer un curso, ¿cómo se llama? Prematrimonial, psicoprofiláctico es cuando se adelantan las cosas. Y hay ocasiones en las que toca hacer el psicoprofiláctico y el prematrimonial, ¿no? Pum, pum. Entonces llegan y hacen el curso, y el curso se vuelve una especie de sermón rapidísimo, resumido. Así tienes el matrimonio, así es. Y resulta que después los casan y en el matrimonio es bueno, esposos, trátela bien, usted respételo, por favor no se ponga a ser desobediente ni rebelde y cásense. Pero yo me pregunto, ¿será acaso esa una preparación idónea para un matrimonio? Ciertamente no. No pasa simplemente de ser unas recomendaciones. La verdadera preparación está en el corazón, en el carácter. Y ello empieza desde el día, les puedo decir hoy con total seguridad y certeza, desde el día en que nosotros nacemos, empieza la preparación para eso. Que dicho sea de paso, no es el evento ni el día más importante en la vida del ser humano, realmente. Ni debería ser el día más feliz de la vida de una mujer o de un hombre. No necesariamente. Es un día muy feliz, sí. Y no quiero restarle importancia a cosa tan maravillosa que Dios creó que se llama el matrimonio. Que ahora los ateos y los feministas se están dando cuenta que Dios lo creó y a él sí lo están empezando a rechazar. Porque se dieron cuenta que era una invención de Dios. Entonces, esto me sabe a evangelio, guácala, no. Pero por muchos años ha sido muy popular en realidad. Y ha sido la base estructural de nuestra civilización. Casi nada. Ahora, yendo de esto, quiero contarles una pequeña historia antes de entrar. Un pedacito de una historia que vi muy de cerca antes de entrar a la palabra. Y era que siendo yo de la edad más o menos de 10 años, 11 años, tengo una hermanita un año menor que yo. Sí, salimos seguiditos, eso fue ahí, chan. Tenemos 9 meses y 5 días de diferencia, mi hermana. No, mi hermana y yo llevamos menos de un año de diferencia, imagínense cómo fue. Tengo una hermanita y en esa época había un tercer hermano y un cuarto, muy chiquitico. El cuarto no era de mis papás, el cuarto era pues de una relación aparte que había tenido mi señora madre, el menorcito, que tenía en esa época 3. Entonces estábamos chiquitos y mi mamá le dio por empezar a ir a una iglesia cristiana, allá en el barrio en donde estaban. Entonces el pastor de esa iglesia, quiero contarles que era un pastor de Dios, era un hombre de Dios, quizás aún vive, una gran persona de Dios, muy seguramente, pero como todos muchas veces cometemos errores. Y el que se cometió con mis papás fue extraño, no solo él, mis papás. Porque él llegó y dijo a mi mamá, bueno, ya que tú estás entrando en las cosas de Dios, qué chévere, venga, oramos por ti, tanto la cosa. Y luego llega mi papá y mi mamá igual se tenían que hablar porque cada mes le tocaba sacar, ¿qué cosa? La cuota de, tome, ahí tiene, ahí para los chinos, sí. Y llega preciso mi papá en esos días y empezó como ya a suavizar la relación con mi mamá. Ya, él nunca la trató de tú, igual, pero ya suavizó un poco. Entonces, ¿usted a dónde es que va? No, a la iglesia, Pacho. Lléveme para allá a ver cómo es la cosa. Así como mi papá todavía habla así. Entonces llegaron y fueron, y entonces el pastor les dice, oh, qué chévere, vea. Él empezó a venir a la iglesia, entonces él fue como a 2 cultos. Entonces le dijo, venga, pues reconcíliense, pues vuelvan y construyan el matrimonio que estaba en cenizas. Llevaban, para esa época era 86, 87, 88, 89, 90. Llevaban como 7 años separaditos. Yo haciendo cuenta, ya les conté hasta el año. Sí, separaditos. Entonces dijeron, bueno, aquí vamos a arreglar todo. Aquí se arregló todo. Entonces, su merced que ya empezó a venir a la iglesia, hágame el favor y se bautiza. Entonces mi papá, tal vez, yo no estaba, Pacho se llamaba. No volvió Pacho. No, sí, no, se bautizó, hizo caso. No, creo que ni le dijeron nada, fue como en cuestión de 2 semanas.
dije, bueno, vamos a restaurar este hogar. ¿En qué consistió la restauración? En poner bombas y flores en la iglesia, poner sillas, y ese día yo sí me acuerdo porque a mí me pusieron un vestido prestado que me quedaba tan mal, tan apretado, no me gustaba, yo me sentía todo desarreglado, mi hermanita se veía en las fotos de ese día con sus gafitas, estaba recién los dientes todo empezando a chocar, toda feíta, yo sí me acuerdo de esas fotos cómo salimos de mal, parecíamos niños todos sucios, así como, sí, éramos unos niños en una época de pronto en la que se manejaba unos bajos ingresos, una cosa, bueno, no sé. Parecíamos yo lo digo en tono chistoso y con cariño respecto a mis hermanos y a mí, pero parecíamos los niños de Buscan Su Hogar, así, todos. Y lo digo con cariño igual porque esos niños sufren mucho también, ¿no? Pero estábamos en una situación realmente, y mi mamá, entonces, pues bueno, y resulta que ella dijo, claro, si el pastor lo dice, pues bueno, camine. Y le dijeron a mi papá, y mi papá, pues yo no supe qué pensaría, pero llegó ese día ya, se puso su corbata ahí que tenía. Sí, su chaquetica normal. ¿Y qué pasó esa noche, ese día? Llegamos a la casa, apagaron la luz de la iglesia, quitaron las bombitas, llegamos con las florecitas. Llegamos allá a la casa, cerca de la casa donde vivía mi mamá. Entonces llega mi papá y vuelve y coge las botas llenas de barro, que eso había que atravesar un potrero lleno de barro. En esa época, hoy en día se llama la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, pero en esa época se llamaba Potrero, lleno de barro. Atravesamos el potrero y con las patas llenas los pies llenos de barro, ¡pam! Encima de la cama, ¡pam! Encima de la cama. Entonces mi mamá apenas llega y hace así la cabeza. ¿Y qué pasó otra vez Y mi mamá empieza a echar cantaleta, entonces preciso dio con que era, por allá no me acuerdo, el día del odontólogo, entonces mi mamá es odontóloga, entonces la llamaron las compañeras odontólogos, venga, mi Lincita, venga, que nos vamos a tomarnos unos vinitos, que es el día del odontólogo. Entonces mi mamá dijo, ay, pues sí, me con las patas ahí, hasta dormido, se quedó con el televisor, no sabe hacer otra cosa, cogió y salió allá, ya vengo, Pacho, ya vengo. ¿Saben cuánto duró ese matrimonio? Un día. Entonces mi papá vio que mi mamá se fue para el día del odontólogo, entonces dijo, pues como que no, él pensaría como que no, entonces dijo, venga Alejandro, venga, coja ahí la maleta y nos vamos, que la casa de mi mamá es más cerca a su colegio, camine. Y así me dijo, y sí, efectivamente la casa de mi abuela era más cerca a mi colegio, donde yo estudiaba, y ese matrimonio duró eso, unas horas. ¿Cuál fue la falla, hermanos? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo el error en esa restauración de ese matrimonio? El error estuvo en que nunca se restauró nada, porque antes que arreglar un matrimonio, antes que arreglar un formalismo, hay que arreglar a las personas, porque cuando un matrimonio en ese caso se dañaba, lo que estaban dañadas eran las personas, y lo primero que hay que arreglar son las personas. Y cuando las personas se reparan, pasan por un taller de restauración y reparación, pasan por la tonería y pintura, por mantenimiento, arreglo de motor, entonces ahí sí podemos pensar en restaurar el matrimonio. Pero lo que muchos piensan es, no, arrejuntémoslos, pongámoslos a vivir, que de alguna manera entre ellos dos a golpes se arreglan. Y eso no es así, es todo lo contrario. ¿Qué pasaba con muchas otras personas que yo conocí? No solo jóvenes, como fue mi caso, yo me casé, yo tenía como 27, espérate, este año tengo 30, sí, tenía 27. Yo le toca hacer cuentas sola. Yo tenía 27 y la señora notaria sí dijo, uy, pero ustedes no están como jóvenes, es que ahorita la tasa de divorcio es bien alta, la tasa de divorcio está alta, y los matrimonios jóvenes estadísticamente son los más propensos a tener fracaso. Y yo le dije, bueno, yo no sé por qué le dije a la señora, pero así como en una conversación muy informal antes de la ceremonia, la madurez no está en la edad, ni en la experiencia, sino en lo que hayas hecho con las dos anteriores. Entonces, hagámosle para adelante, le dije yo a ella. Y la notaria no era la única que daba poco por nuestro matrimonio, hablando del mío. Varias personas, muchas. Algunas incluso preocupadas, Alejito, pero ¿cómo te vas a casar? ¿Por qué no dejas? No sé, porque me veían joven. Otros, en cambio, muy mayores, van, se casan y duran poco y se separan. Y les fracasa la cosa y se les vuelve pedazos. ¿Por qué? Porque lo que hay que reparar son las personas. Porque quizás, al igual que mis papás, en su momento, y no soy juez de ellos, hoy en día al contrario, los admiro. Son mi ejemplo. Más mi mamá, que es la que está más metida en el evangelio que mi papá, evidentemente.
Pero en ese momento, ¿cuál era el problema que le pasó a ellos y que le ha pasado a mucha gente? Que se casan y desde el día que nacieron hasta el día antes del matrimonio nunca estuvieron preparados, nunca recibieron ninguna preparación para tal matrimonio. Nunca supieron cómo es que era eso. Nunca se les enseñó a través del ejemplo en su casa, o nunca se les enseñó los rudimentos de la palabra de Dios para entender eso de qué se trataba y por qué era que se hacía. Entonces, no sé si yo les he contado a ustedes, pero el caso de mis papás, por ejemplo, fue un caso en el cual, y ahorita vamos para allá la palabra, ellos decidieron casarse porque el fundamento del matrimonio de ellos era una persona que venía en camino. Entonces a ellos sí les tocó curso psicoprofiláctico y luego el curso prematrimonial. Entonces, claro, la familia dijo, no, lo mejor para el niño es que nazca en un hogar, que nazca entre papá y mamá. Yo no quiero desmentir, o sea, yo no quiero decir que esa frase sea mentira. Lo que quiero decir es que cuando tú utilizas una verdad para llegar a una mentira, eso se llama una falacia. Eso es una falsedad, es una equivocación. Porque si bien es cierto que lo mejor para un niño es que crezca al lado de una figura materna y una figura paterna, no solo lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la Biblia, pues, ¿qué problema? O sea, iba a ser un problema terrible porque ninguno de los dos jamás en su vida había tenido la más mínima idea de qué era vivir con otro ser humano y convivir con él en una situación de igualdad. ¿Y qué ocurrió? Ninguno de los dos llevaban un noviazgo como de 10 años, cuenta mi mamá, porque mi papá no habla de eso. La que habla cuenta esas cosas mi mamá, sí. Papá, sí, Pacho, ¿cómo era el noviazgo con mi madre? No hablo de eso. En cambio, mi mamá contaba que fue un noviazgo larguísimo. Bueno, para mí larguísimo son 10 años. Hay noviazgos ahora que maten esos récords, pero los noviazgos largos no garantizan conocer a nadie. Y ahorita, pues, de pronto, si el Señor, o ahorita no, otro día, si el Señor nos da permiso de hablar qué es el noviazgo, que sí está en la Biblia, pues algunas personas piensan que no está, pero la Biblia sí habla de la novia ataviada para el rey, sí habla de novios, habla de que lo habla o lo pone lo define de una manera muy diferente como esta sociedad lo define. El noviazgo es una preparación, pero el noviazgo no es conocer a nadie. Al contrario, en esa preparación es en el momento en el que menos uno conoce a la otra persona en realidad, tal vez menos. Y eso es lo que les había pasado a mis papás. Ellos no se conocieron nada, ellos al contrario tenían sus salidas seguramente, sus cosas románticas, pero ellos no se conocían en absoluto porque no había realmente una amistad detrás de ese noviazgo, sino una relación que implica un compromiso y un vínculo sentimental, pero no una amistad, que es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál fue el fundamento del matrimonio de mis padres? Ellos se casaron por mi culpa. Yo siempre chiquito pensaba que se habían separado por mi culpa. Ellos nunca se separaron por mi culpa, se casaron por mi culpa, pero nunca se separaron por la culpa mía. Ellos se separaron porque, en resumidas cuentas, en ninguno de ellos había habido una preparación. Ninguna. Entonces, claro, pues llegaba mi papá, imagínense, en esa época estudiando cosas que tienen que ver con la ingeniería. ¿Cómo llega un ingeniero de una obra? Pues con el barro hasta las rodillas. Llega a subir los 2 pisos, ¡pam!, cansado, ¡pam!, póngame el noticiero de las 7, por favor, que solo había Canal 1 y Canal 2, póngame las noticias de las 7 en el Canal 1. Sí, pues mi mamá, ¡ay, yo vengo para bien! Y mi mamá, ¿qué hacía? Se ponía a gritar, se ponía a alegar, se ponía a tirar las cosas. Y se ponía después a salir a la calle a buscar amigos los viernes, y venga que vamos a farrear, que vamos a parrandear. Hombre, ninguno de los dos estaba preparado. Después que empezó la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, y tarde o temprano después, ¡pam!, se acabó. Entonces, ¿en qué consiste este asunto de la preparación? Vamos a la palabra. Bueno, por favor, acompáñenme al primer libro de la Biblia en hablar del matrimonio. ¿Cuál creen que es? Exactamente, hermano. Yo creo que ustedes ya están con esa pregunta, con esa respuesta ya me dan a entender que ya tienen harto de la Biblia ahí. Harto conocimiento bíblico. Bien, acompáñenme ahí. ¿Todos me escuchan? Oye, estoy como contento. Ya un día estos me va a tocar poner micrófono. Uno.
Génesis 1 te va a hablar, vamos de una vez al 1.26. No, al 1.27, directamente para ganar tiempo. Dice el 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen, ¿no? ¿Sí lo ven ahí, no? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y aquí lo que debe entender, esto voy a tomarme un minuto para volverlo a hablar. Yo sé que algunos ya lo han oído muchas veces, esto que les voy a decir. Dios crea al hombre en Génesis capítulo 1, pero lo mete dentro de un cuerpo físico en el capítulo 2. En el capítulo 2 el ser humano entra dentro de un cuerpo físico y se convierte en un alma viviente, como llamaría Génesis. Pero en el capítulo 1 era solo un ser espiritual. Y por eso dice que varón y hembra los creó. Eran como almas gemelas. Entonces eran dos almas que estaban en una sola, estaban unidos, estaban pegados, conectados. Eso es un misterio espiritual muy profundo. Pero las almas en ese momento eran como si estuvieran conectadas de alguna forma. Y eso ocurre también de alguna manera cuando el hombre vuelve a Dios y se junta con Dios. Y entre seres humanos también pasa. En algún momento las almas vuelven y como que se pueden juntar entre dos personas no necesariamente casadas. No sé si me dé el tiempo para hablar de eso, pero lo que el Señor quiere hablar hoy es que Dios lo creó. Los bendijo en el verso 28, ¿sí lo ven? ¿Qué dice? ¿Los bendijo? Dios los bendijo, ¿sí o no que no los bendijo? Sí. Bueno, Dios los bendijo. Y les dijo 2 puntos. El primer mandamiento de Dios al ser humano, a la humanidad, empieza ahí. Después viene la ley, pero mire que este hace parte de la gracia. Porque la gracia era antes de la ley, fue la que la inspiró. Mire qué curioso. Dice, fructificad y número 2, multiplicaos. O sea, den frutos y tengan descendencia. Luego les dice, llenen la tierra, sojuzguen la tierra, señoreen sobre, voy a resumir, todas las criaturas que hay sobre la tierra, sobre todo lo que tiene vida, señoreen, sean, en otras palabras, sean dioses con D minúscula sobre la tierra, les dijo. ¿Y ello ocurrió? Sí, durante un muy breve periodo de tiempo pasó, pero ello cambió después de que el pecado, a causa del pecado, Dios mismo tuvo que quitarle al hombre o al ser humano parte de ese señorío, y otra parte de ese señorío sobre todas las cosas de la tierra. El ser humano, como dijo el Chavo del 8, fue sin querer queriendo, se lo entregó al diablo, a Satanás. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo sabemos? Porque cuando Satanás se le aparece a Jesús a tentarlo, le dijo, Jesús, a mí me entregaron todo esto, la plata, el oro, el reino, el poder económico, el poder político, todo me lo dieron. Pues ¿quién se lo había dado? Adán. Cuando tuvo allá su conversacioncita con Eva, puso a su cintico con la culebra, allá Adán se equivocó. Pero volviendo, si por un momento permitiéramos que eso hubiera pasado, la humanidad sería una especie de Dios, por decirlo así, sobre la tierra. Sobre todas las criaturas, sobre todos los animales, sobre los cielos, sobre el viento. Cualquier ser humano, si eso no hubiera pasado, podría hablarle al viento y el viento le obedecería. Podría hablarle a las montañas se correrían. No sé si suena bastante bíblico lo que estoy hablando, pero tenían dominio sobre todas las criaturas, gobernaban sobre ellas. Dios así fue como los bendijo y les dijo, fructifiquen. ¿Qué podrá significar eso? Muchas cosas, pero fue una orden. Dios les dijo, ustedes tienen que hacer esto, fructificar y llenar la tierra y dar fruto. Bueno, ya significa otras cosas, tiene que ver con nuestra labor, pero eso ya podríamos verlo en otro momento. Ahora bien, si tú sales ahora con esto en cuenta, teniendo esto muy en cuenta, que Dios le dijo a Adán y Eva, eso se habla en todo lado hasta aquí, ¿cierto? En todas partes dicen eso. Miren lo que hay en el capítulo 2. ¿Me acompañan ahí, cierto? Vengan, les digo en dónde es que están. En el 2.18. En el 2.18. Ya nos saltamos, no sé cuánto tiempo pudo haber pasado. Dios le dice a Adán, bueno, Adán, puede comer de todo árbol, pero del tal específico árbol no comerás, le dice Dios a Adán, no debes comer, no lo hagas, solo te doy esa orden en este momento. Y luego de súbito termina esa conversación y Dios dice lo siguiente, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y hasta ahorita es que estoy empezando a entender una cosa. Dios ya los había bendecido cuando hasta ese punto estaban juntos. Eran como un solo ser, estaban pegaditos.
de alguna manera. Pero en ese momento Dios le acaba de dar una orden a Adán, una orden de carácter moral, no de carácter laboral, necesaria, no solamente carácter, no una orden de carácter, no sé, como de gobernar cosas, no, le acaba de dar una orden moral, le acaba de dar una ley, un mandamiento, uno nuevo, no hagas tal cosa. Y luego después, exacto, una regla. Y justo después de darle la regla le dice, oiga, no es bueno que Adán esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Porque la idoneidad, la palabra idoneidad ahí, tiene que ver con el versículo inmediatamente anterior en donde Dios le está mandando a él algo. Es decir, la idoneidad tiene que ver con el aspecto moral. O sea, como cuando el hombre coge y mete el pie en el acelerador para cazar al taxista que le rompió el espejo. Y va a decir, y dice en su corazón, le voy a coger la cruceta y se la va a poner en la cabeza a ese desgraciado. Y entonces está la mujer al lado diciéndole, no, mijo, no lo hagas. Eso es malo. No lo hagas, cálmate. Eso se llama ayuda idónea en el aspecto moral. De pronto te vas a ir para la cárcel, vas a terminar en una pelea, en una riña. No lo hagas y lo detienen. ¿No se han dado cuenta que las mujeres son muy dadas por naturaleza a ser así? Sobre todo las que tienen la naturaleza divina. ¿No se han fijado? A tratar de contener la parte impulsiva del hombre y ayudar en la parte moral. La parte moral. Eso es lo que tenía que ver sobre todas las demás cosas. El término ayuda idónea. Era una ayuda idónea en lo moral. Es decir, oye, si aquí la ley dice que no debes pasar en rojo, mijo, no pase en rojo. Pero si una mujer moralmente está descompuesta y el hombre también, ¿cómo le va a poder ayudar el uno al otro? No, porque se está saliendo del diseño de Dios. No hay diseño ahí, la parte moral. No sé si ustedes se han dado cuenta o no les ha pasado. Yo ya que tengo la fortuna, la bendición de llevar ya a completar casi 10 años en estas, yo les tengo que decir algo a ustedes con absoluta claridad. Yo no vengo aquí a ustedes, hermanos, Alejandro, que está aquí presente, a hablarles de este tema porque esté casado, ni tengo la autoridad para hablarlo por estarlo. En ninguna manera. Dios a mí estas cosas me las había hablado años atrás antes de hacerlo. Igual como te las puede enseñar a ti que estás aquí presente, o se las puedes enseñar a cualquiera hoy que nos esté escuchando al otro lado del micrófono, así tenga 14 años, a través de algo que la misma Biblia le llama el espíritu de sabiduría. El espíritu de palabra de sabiduría, el espíritu de consejo. Y eso ha sido uno de los tesoros más grandes con los que Dios bendijo mi vida. Y que yo de pronto por mucho tiempo no lo he podido aprender, aún lo estoy aprendiendo a usar, pero entre más lo he podido usar, más mi vida ha sido bendecida. Y es con ese espíritu que yo un día me pude parar y darle consejos a mi mamá, 21 años mayor que yo. Y decirle, no mamá, mejor así no, mejor asá, sin yo haber vivido lo que ella vivió y que el consejo resultara acertado. Porque en mí reposa es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, la Biblia declara que es la unción la que nos enseña las cosas. No la experiencia es buena, yo no lo voy a negar. Para una empresa, en muchas empresas, en muchísimas compañías, por favor, preferiblemente que tenga 2 a 3 años de experiencia. La experiencia comparada con la vida académica es muy enriquecedora, no lo voy a negar. Pero si comparamos la vida académica, la experiencia, con la unción es 1000 veces más enriquecedora que las 2 anteriores. Y nosotros debemos buscar eso, el Espíritu de Dios, que es el que nos enseña a vivir y a caminar sobre esta tierra, hermanos. Yo les tengo que decir esto. Lo mismo le pasaba en algunos aspectos a mi esposa. Muchas personas luchando por tratar de saber cómo resolver X o Y situación y mi esposa me decía, pues es obvio. Ya lo veía evidente porque en ella está el Espíritu de Dios, reposa en ella y le hace ver las cosas que para muchos de nosotros son complicadas y ella las ve fácil, relajadas. Ay, pues obvio, la solución es esta, la solución es aquella. Eso lo causa el Espíritu de Dios. ¿Y ustedes creen que los pastores de esta iglesia no han recibido desprecio por ser jóvenes a la hora de hablarle a gente adulta? Bueno, cuando eran jóvenes, porque ellos llevan más de 10 años predicando el Evangelio, sí lo recibieron. El pastor Antonio y el pastor Mauricio fueron despreciados por parecer jóvenes hace años cuando empezaron su ministerio, sí los menospreciaban. Al pastor Antonio, por no ser papá de hijos físicamente hablando, lo menospreciaron por hablarle a los papás, sí lo menospreciaron. Y no solamente la gente del común, incluso gente cristiana los menospreciaban por eso. Pero he aquí que la autoridad con la cual nosotros hablamos no es nuestra experiencia, sino la palabra de Dios, la cual es infalible.
Y miren qué sabiduría Dios le daba a estos varones para hablar de cosas que probablemente en algún momento ellos ni aún habían vivido. Y cometen errores también, obviamente que sí también. Cometen errores, seguramente, a lo mejor, muy probablemente sí, pero ellos tampoco les restan y les quita la importancia de lo que de sus bocas sale. Entonces, ¿esto por qué lo aclaro y por qué lo digo? Porque, ay, mi esposa y yo, pues también, también nos pasó muchas veces. Pero, ¿a qué viene esto, hermanos? No importa, no mires el vaso, solamente enfócate en Cristo. No mires la fuente de donde brotan las aguas, mira a Cristo. El vaso es solamente un vaso, pero Cristo es la fuente más bien. Mires tanto el vaso, mira la fuente. Y dicho esto, yo les quiero ahí sí decir, bueno, varios años andando con mi esposa, y cuando alguna situación venía en lo moral, yo empecé a darme cuenta que esto que decía la palabra era por este lado, porque algo venía y en lo moral era en donde venía la ayuda de ella. ¿Ustedes creen que mi esposa me ayudó a mí en lo musical? A veces, pero la verdad, la ayuda musical que ella me pudo haber prestado en mi vida es muy poca. O que yo de pronto le pude haber ayudado a ella en el ámbito odontológico. Hermanos, si eso fuera así, la verdad, en esos términos, mi hogar es una casa de herrero y yo soy el asadón de palo. Sí, o sea, yo no domino nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos creen que el matrimonio es una cuestión que tiene que ver con una especie extraña de predestinación, en donde las dos personas se van a dedicar a lo mismo. Pero ese término predestinación, la palabra lo habla, es para el llamado, no para lo moral, en realidad. Al contrario, la Biblia va a decir, el que se encuentra una esposa, halla el bien. No sé si lo han leído, el que haya esposa, halla el bien. Y con esto quiero confirmar unas palabras que alguna vez escuché a través del mismo pastor Mauricio. Y es que si alguien en este momento que nos está escuchando está buscando pareja o está buscando esposa, no le pida a Dios algo como una especie de predestinación. Por favor, mi hermano, mi hermana, no, eso no funciona así en el mundo espiritual. Abraham tuvo un hijo que llamaba Isaac. Y Abraham dijo, bueno, vaya y búsquele, le dijo a su criado, vaya y búsquele una esposa, pero que sea una buena esposa para mi hijo. Entonces se fue el criado, espero no estarme equivocando en la cita bíblica, pero creo que era Abraham buscándole esposa para su hijo Isaac. Entonces fue el criado y le pidió una señal a Dios y Dios le dijo, listo, está bien, te acepto la señal, está bien. La que baje y recoja agüita para los animalitos, esa es la que va a ser la esposa para tu amo. Y así lo hicieron. Ahora bien, pero lo que la palabra realmente revela es que Dios es un Dios de propósitos, claro que sí. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, con nuestras propias vidas. Pero lo que he podido aprender estos años caminando con Él es que también es un Dios de concesiones. Si tú lees la Biblia, sobre todo el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, Dios también es un Dios de concesiones. Que eso pasa en un segundo plano de importancia después de los propósitos, obviamente. ¿Qué es concesiones? Que un hombre le diga a Dios, Señor, Padre, si tú me bendijeras y ensanchares mi territorio. Y no me acuerdo cómo es que termina la oración de Jabes. Y el Señor le dice, está bien, mijo, te lo concedo. ¿Me hago entender? ¿Cómo fue, hablándoles de mi vida personal, cómo fue la cosa? Señor, a mí me gustaría que el día que yo vea a mi esposa, pues me dieras como una señal o algo. Pero la verdad fue que Él a mí me concedió las cosas. Él concedió el deseo de mi corazón y el deseo del corazón de ella también. Hizo una concesión, porque Él me dijo, bueno, tú quieres la mano de mi hija. Yo cuando empecé a entender las cosas era que el trato con Dios es más como con un rey. Él no es mi sirviente, a quien yo le pida algo, y menos una persona. Él es el papá, entonces, de una cantidad de hijos e hijas. Entonces dije, Señor, cuando entendí cómo tenía que pedirle, ¿me concedes la mano de tu hija? Entonces Él me dijo, bueno, comencemos porque, bueno, sí, es mi hija, está bien. Voy a pensarlo, hijo. Pero mientras tanto te doy un consejo, mijo. Y el consejo es el que viene acá. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿cierto? Y aquí viene el consejo que Dios me dijo, mire, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todo ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las bestias habían de llamar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora para llegar al consejo, salta por favor al versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo.
El consejo que Dios me dio, pero esto no es solo para varones, esto es para varonas también, para mujeres. Es el que muestra el hambre no come. Voy a tratar de desglosar esto un poco más. Ya entendieron, ¿no? Ahí sí, cuando lo hablamos en términos... No, es que el que está desesperadamente buscando, ¿saben? Una de las primeras palabras que Dios habló a mi vida cuando me empezó a hablar a mí, cuando entré al evangelio real y verdadero, fue: deja de buscar pareja, ya, deje de buscar, no más, que no más. No me busque más novia, ya, quietos. Empecé a buscar el evangelio. Yo iba a la iglesia chiquito, pero las primeras cosas cuando Dios me empezó a hablar directamente fue, ya no más. Y yo, pero es que me siento solito. Es que el que tú te sientas solito es una enfermedad, es el síntoma de una enfermedad que tienes en el alma. Si te sientes solo, la solución no es un matrimonio. El acabose sería un matrimonio. La solución soy yo, diría Jehová de los ejércitos. Porque el momento en el que menos preparado estés para un matrimonio es cuando más solo o sola te sientas. Es el momento en que menos listo vas a estar o lista. Porque el alma del ser humano tiene la tendencia a llenar o saciar sus enormes vacíos, más bien, ¿cómo es que dice Génesis 1? Sus abismos, los llena y trata desesperadamente de llenarlos y buscar algo que logre llenar a cabalidad sus enormes abismos. Y uno de los principales que tenemos el ser humano cuando somos paridos en esta tierra es precisamente el amor, el afecto, la compañía. Y Dios nos diseñó de esa manera porque es necesario que nos llenemos de Él, y el consejo que Él me dio fue caer sueño profundo. Es decir, ¿qué significa esa palabra? Que deje de buscar ya eso, no lo busque, sáciate de mí y llénate de mí, porque si tú quieres ser feliz siendo casado, tienes que aprender primero a ser feliz siendo solo. Si tú quieres tener éxito en un matrimonio, tienes que aprender a tener éxito estando solo, y tienes que ser exitoso solo. ¿Por qué? Porque si tú llegas a estar con la otra persona, así como estás hoy, me decía el Señor, entonces me explicaba Él, tú la vas a coger y la vas a utilizar para llenar tu huequito, y eso no es amor. Es todo lo contrario. De hecho, la definición bíblica del amor, que es dar, es tomar, al contrario. En vez de dar, ¿eso qué es? Tomar. Y decir, no, tú me haces feliz, te necesito. Eso no se llama amor, esa es la relación entre un parásito y un huésped, no una relación amorosa. Y en ese caso el parásito venía siendo yo, y ella lo huésped. Te necesito para ser feliz, sin ti me muero. Eso, si los parásitos pudieran hablar, eso es lo que le dirían ¿cómo se llaman esas cosas que se le pegan a las vacas? Lo que le dirían las garrapatas o las sanguijuelas a sus huéspedes. Sin ti no puedo vivir. Y el huésped le diría, ay sí, pobrecito, no puede ir sin mí. Ay, bueno, sigamos nuestra relación porque si no, entonces se siente mal. No, hermano, hermana, si alguno de ustedes o los que nos escuchan hoy, esta noche, está en una relación de noviazgo de ese estilo, mi consejo el día de hoy con todo el amor del mundo es: despéguese de esa sanguijuela, esa garrapata lo más rápido que pueda antes de que te destruya. Porque no te ama. No te ama, no te ama. Dice que te ama. Hay una canción que dice así, pero dice que te ama, pero no te ama, porque lo que está haciendo es llenando su enorme cráter que tiene en su corazón contigo. Y si tú eres el que lo está haciendo, arrepiéntete hoy. Porque hay un pecado que Dios aborrece por encima de muchos otros, se llama la idolatría. Y la idolatría es eso, llenar ese vacío en tu corazón de sentirte contento y feliz y pleno con una persona. No sé si ustedes ya cayeron en eso, porque yo sí caí a los 17 años. Antes de conocer a mi esposa, caí en eso que llama idolatría. Uy, ella es la que me llena, la que me hace feliz. Y el Señor te está diciendo hoy, no, déjame que yo sea quien te haga feliz. Así me lo dijo, déjame que yo sea quien te haga feliz. Ve solo conmigo, camina conmigo por las calles y ve y cómprate un helado. Bueno, me dijo también que me comprara otras cosas, pero me enseñó, en medio de todo eso, ¿saben? Esa parte del sueño profundo de Adán, me enseñó a disfrutar la soltería, porque todas las etapas de la vida son buenas e importantes, no solo el matrimonio. Y la idealización del matrimonio es lo que causa matrimonios fracasados también. La idealización de eso, no. Cada etapa de la vida es para ser feliz en todas, para dar fruto en todas. La Biblia dice fructificar, es en todas las etapas de la vida, no solo en el matrimonio. Y esos son los grandes errores que se cometen y que también le había pasado a mis pobres y lindos padrecitos. Entonces ellos toda la vida, ay, los noviecitos, los del barrio.
ay, cojito de la mano, sí, hasta que llega un día en que mi mamá cuenta que, mi hijo, yo conozco muy bien las tejas del cuarto de su papá. Ya entenderán los que son grandes a qué estoy refiriendo. Porque claro, los noviazgos largos llevan a la larga a cosas que no son propias ni son buenas, porque fueron hechas y creadas para estar adentro, por diseño de Dios, adentro del matrimonio, no por fuera. Y cuando las cosas se hacen al derecho, tarde o temprano, a veces tarde, pero tarde o temprano, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Cuando haces las cosas al derecho y sigues más bien a Dios. Entonces Dios le hizo caer a Adán un sueño profundo, y esa es una de las interpretaciones que más a mi vida, digamos, calcaron, una de las acepciones de esa palabra, sueño profundo, es, no busque eso, al contrario, crezca, florezca y sea feliz. Ese cuento del príncipe azul es más bien un estigma, es como un paradigma por allá de la Europa medieval, en donde todo el mundo era pobre y la realeza era una cosa por allá increíblemente, sí, que oprimían al pueblo, pero estoy esperando a mi príncipe azul. Y eso no es cierto, porque la persona que idealiza al príncipe azul llega a la casa, se casa con él y al segundo día destiñe. Ya no es azul, es blanquito. Sí, destiñe a la primera lavada, como dicen por ahí. De sale un Shrek, exacto. No, y que las Fionas, que no hay Fionas, hermano. Una que otra Fiona por ahí. No, es que esto es un complique. Y la realidad es que también hay hombres que idealizan la cosa, idealizan a la pareja, y voy a tener mi mujer. Y el rollo está en que no se ocupan de ellos mismos y de su relación con Dios, por estar ocupado del otro, como andé yo, chiquito. ¿Y por qué yo andaba chiquito en eso? Por muchas razones en mi caso, pero porque mi alma, sobre todo, para resumirlas todas, mi alma necesitaba reparación y por eso yo andaba buscando novia. No porque fuera normal, no porque fuera natural, no porque fuera socialmente bien aceptado, no. En mi caso era sobre todo reparación, arreglo. Más que cualquier otro, por eso fue que cuando yo llegué al Evangelio, yo creí que tenía todo, que no me faltaba nada, pero cuando conocí a Cristo y Él me empezó a revelarme por dentro quién era yo, fue que me di cuenta que yo era una de las personas más miserables que yo había conocido en toda mi vida. Y lo digo con alegría porque ese fue el primer paso para poder salir de semejante condición tan miserable en la que yo andaba. Yo era miserable, absolutamente miserable. ¿De dónde venían mis traumas? Desde chiquito, desde chiquitititico venía todo eso. Desde la primera vez que mi papá le puso la mano a mi mamá, estando yo de brazos, desde ahí empezó. ¿Ustedes saben cuántas cosas me tocó desaprender? Y me toca desaprender hasta el día de hoy. No se imaginan, hermanos, ahora cuánto, no sé si yo creo que a muchos de nosotros. Desde la primera vez que mi mamá después me puso la mano a mí, mi papá me puso la mano a mí mal puesta. Mal puesta, quiero decir, porque poner la mano a un hijo no es que esté ni bien ni mal, quiero decir, mal puesta. Desde la primera vez que mi papá trató mal a mi mamá delante mío, desde el día que se divorciaron, las palabras que él le dijo a ella y ella le dijo a él, todo eso fue creando en la vida mía un imaginario de cómo se supone que tenía que ser a nivel subconsciente el matrimonio. Y equivocado. Entonces, vamos ahora al versículo 21, ahora sí, por fin, ¿no? Hace Jehová caer sueño profundo sobre Adán. Mientras Adán estaba dormido, toma una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Hay una frase muy bonita por ahí de cajón. Voy a abrir el cajón, saco la frase de cajón. Que Dios sacó a la mujer de una costilla y no la sacó de la cabeza ni de los pies. Porque si lo sacaba de los pies es para que no, o sea, no la sacó de los pies para no señorear sobre las mujeres, no la sacó de la cabeza para que la mujer entonces señoreara al hombre, sino al lado del corazón, que para que estén junticos y sean, sí, que sean como, oh, qué lindo, sí. En realidad es de uno de los lugares más cercanos al corazón. Y luego dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, Dios cogió nuevamente carne, pero esta vez sí cogió carne humana, no solo polvo de la tierra, y fabricó un ser humano. Y entonces después dice, ¿qué dice acá? Que de la costilla hizo a una mujer y la trajo al hombre. Entonces, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Uy, espera un momento, ¿cómo así si Adán y Eva no tenían papá y mamá? ¿Se dieron cuenta? Ellos no tenían papá y mamá. Unos primeros humanos que eran, no sé, salieron directamente de las manos de Dios.
Hay gente todavía, imagínense que es que está discutiendo que si Adán y Eva tenían ombligo o no. ¿Ustedes pueden creer que existe esa discusión? A mí me parece como loca, o sea, como innecesaria, pero hay gente que se sienta, arman debates y con televisión y así, todo el arroyo y la cosa. A mí me parecen unos debates tan innecesarios. Sí, que si tenían ombligo o no. Ay, ese no es mi problema, es problema de Adán y Eva. Sí, con el Señor. El problema es de ellos, si tenían o no ombligo. Lo que sí es cierto es que aquí hay una palabra que dice, pero espere, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿A quiénes dejará el hombre? A su padre. Aquí empieza la sabiduría de Dios, que afluye. Prestenme mucha atención. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban, perdón. Perdón. Sí, también estarán seguramente en ciertos momentos especiales. Estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Aquí dice qué fue lo que dijo Adán cuando la vio. Adán la vio y dijo, oh, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Pero nunca dice qué dijo Eva. Algunos especulan, dicen, uy, esto está sin barrer. Sí, no, pero es un chiste un poco machista, sí, ahora que me acabo de dar cuenta. No, machismo nada de eso acá. Nada, ni machismo, ni feminismo, ni esas cosas locas que no le gustan a Dios. No, hermanos, llegó Adán y vio a Eva y aquí viene después una enseñanza y dice, por tal razón, el hombre tiene que dejar a los papás. Pero claro, bueno, aquí se refiere al hombre, pero cuando dice la palabra hombre, si tú lees Génesis 1 y 2, dice, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Entonces cuando la Biblia diga la palabra hombre, está refiriéndose a dos tipos de seres humanos, varón o hembra. O sea, hombre ahí hace referencia a género masculino o femenino, a especie humana. Sí. Y hoy me nace una duda. Sí. Porque Dios cuando crea a Adán lo sopla, el soplo de vida y digamos que es alma viviente. Pero digamos que en el caso de Eva no lo hace. Digamos lo que yo pienso, tal vez las dos almas estaban en un mismo cuerpo y cuando saca la costilla hace la separación. Ah, esa es una muy buena pregunta. Pero hay una parte de la Biblia que habla algo referente al caso. Y no me acuerdo si es en Malaquías o si es en Romanos, donde dice que habiendo en multitud de espíritus, por sí son uno solo. Y ahí habla acerca exactamente de eso, es espíritu. Es el espíritu, porque el alma es independiente, el alma es otro. Eso es lo que yo iba a hablar justamente también, aunque en otras palabras. El alma de Eva está pegada al alma de Adán, pero el cuerpo tenía vida porque había un soplo que había venido de Dios, ¿cierto? Ese soplo de vida le llamamos el espíritu, que es el que yo, Alejandro Uribe, presumo que va en la sangre. Ese soplo de vida. Ahora, ese soplo de vida mantenía el cuerpo de ese primer hombre vivo, pero adentro estaba el alma de Eva en alguna forma. Estaba Eva ahí en una costillita, yo no sé cómo, pero Dios viene y la saca y crea un cuerpo, ¿cierto? Pero a ese no le sopla, pero mejor aún, ni a los hijos de ellos les vuelve a soplar, ni a los hijos de los hijos les sopla. A nadie más le vuelve a soplar, al único que le había soplado era Adán. ¿Por qué? Porque el soplo de vida, después de que Dios lo sopla en la nariz de Adán, no se lo volvió a soplar a nadie más. Viene desde Adán, de ser humano a ser humano, y se pasa a través de, hablándolo, a que no suene feo en términos feos, se pasa a través de los fluidos corporales masculinos. La semillita. ¿Se acuerdan del cuento de la semillita y la abejita? La semillita. Ahí en la semillita va el soplo de vida. El hombre sopla. Entonces el hombre, digamos que por términos, ya hablando un poquito más en términos de la medicina o de las ciencias naturales, el espíritu que de alguna manera, hermanos, sí, alguien que escuche esto dirá, uy, qué cuento tan machista, pero ¿qué más le vamos a hacer? No es machismo, es diseño de Dios, es genética. Casi que es una clase de genética, ¿no? Por decirlo así. El soplo de vida no viene en el óvulo, viene en el espermatozoide. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo funciona? No tengo ni idea, no sé. Ahora cuando clonaron la oveja Dolly, sí. Pero es que de todas maneras el Señor habla claro, ¿no? Porque Él dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, también el varón es cabeza de la mujer. Exacto. Entonces, en ese momento cuando Dios separa a Eva de Adán, el soplo de vida que estaba en Adán, parte de ese soplo ahora pasa a ella. Ahora, cuando Adán y Eva tienen hijos, del espermatozoide de Adán pasa el soplo de vida al óvulo de Eva y sale un ser humano. Parte del soplo, lo que explicaba Alexito, parte de ese soplo de vida que Dios había dado originalmente en Adán, se va repartiendo y va pasando persona a persona a persona por las generaciones de las generaciones, sécula seculorum, como decía mi abuela.
Y con los animales, pues pasa igual. Y con las plantas pasa igual. Solo que cuando mueren, el soplo que viene de Dios, o sea, el soplo que tienen los seres humanos, ese vuelve a Dios. Vuelve a Dios. El soplo de los animalitos vuelve a la tierra. Pero claro, también ocurre con los animales. Hay algo que estaba oyendo bueno, estudios de la ciencia, y me parece interesante que la mujer use más que todo el hemisferio izquierdo del cerebro y el hombre el derecho. Sí. Entonces eso me muestra como que eran uno solo y se separan y Dios los une también otra vez. Sí, muy interesante. Sí, verdad. Eso es muy bonito además, una parte muy bonita. Entonces, la ayuda idónea, la idoneidad de la ayuda de la varón al varón, estamos hablando en términos cristianos, estriba en la parte moral. En la parte moral. ¿Cuál debe ser el fundamento de un matrimonio, hermano? Yo les voy a decir, y quiero de una vez de tajo, arriesgadamente un poco descartar ese tema de la predestinación y esas cosas que no tienen que ver con el matrimonio, es con el llamado al servirle a Cristo, y eso sí, para la Biblia habla que eso hay predestinación, pero no, es que como yo voy a ser un maestro, no, voy a ser un pastor, entonces tengo que buscar una mujer que tenga perfil de pastora. Bueno, puede que hayan excepciones en que sí funcione así, pero en realidad le estoy hablando en este momento sobre todo a los que nos estén escuchando, jóvenes cristianos, que yo fui uno, que yo andaba buscando, Señor me dijo que voy a ser profeta, entonces tengo que buscar una mujer profeta. Hermanos, la ayuda idónea no era que yo profetizara ella también, la ayuda idónea no significaba que entonces yo soy pastor ella también, eso no necesariamente es así. La idoneidad de la ayuda de la mujer tiene que ver sobre todas las cosas, es en la casa, en la intimidad, en la parte moral. Cuando ella le dice, ¿sabes qué, amor? Acabo de ver esto que tú hiciste y eso que tú hiciste está como mal. Acabo de ver eso que como mirabas, como hablabas, está como mal. Esa es la parte en donde yo le digo a mi esposa cariñosamente que ella en la casa, ella es el termómetro del Espíritu Santo, porque ella tiene una sensibilidad que yo no tengo, ella puede ver cosas que yo no veo. Y de la misma manera yo puedo hacer cosas que ella no puede, en términos morales me refiero. En cambio, cuando ella está desanimada y todo está desanimado, yo no me desanimo. Yo, normal, fresco, vamos para adelante. Eso no es nada, no pasó nada. Camine, véngale un abracito y ya seguimos para adelante. ¿Sí me entiendes? Eso significa idoneidad. No de que yo voy a ser camionero. Ella tiene que ser camionera. No, hermano. Tiene que ser. No, y eso es un error por el cual al día de hoy yo he tenido que conocer muchos divorcios tristes y horribles. ¿Por qué? Porque llegan hijos de pastores, por poner un ejemplo, y los pastores dicen, no, tú no te puedes casar con cualquier muchacha que tú le pidas a Dios. Tú tienes que casarte con una chica que tenga ministerio. No sé si ustedes han escuchado eso, yo espero que nunca lo tengan que oír. Yo sí lo he oído. Tú tienes que casarte con una chica que tiene ministerio, esa que tú amas no. La que tiene ministerio, la hija del pastor tal. Y los casan y totalmente incompatibles moralmente. Y se divorcian 2-3 años y pasan unas cosas terribles. Y en muchos casos incluso las almas de ellos sin reparar. Porque no estaban ni por lejos estaban preparados para convivir con otra persona. ¿Y dónde está la preparación? En haber andado solos, en haber tenido unos papás que se hubieran entre ellos amado y se hubieran querido entre ellos y se hubieran respetado con todo el cariño. Y ahora dice, esta es la palabra que yo quería enfatizar. Uy, miren hermano, yo creía que esto iba a ser corto, pero esto es muy largo, hay mucha tela que cortar. El Señor le dice, desde entonces termina el capítulo 2 prácticamente diciendo, el hombre, o sea, varón o hembra, pero el que se case, exactamente, el que se case, es que yo hablo y ladrón perrito, así de notaron lo chistoso. Voy a decir algo, el que se case tiene que dejar al papá y a la mamá. Esto suena un consejo bastante duro, radical, difícil para algunos, tenaz para otros. Yo lo sé, yo sé que suena muy duro, pero si tú estás entrando en los caminos de Cristo, o me estás escuchando ahorita que estás empezando en el Evangelio, no te preocupes. Pídele a Dios sabiduría para hacer las cosas y Él te va a encaminar tu vida y te va a la larga a dar lo mejor en medida que tú le entregues tu vida a Él. Pero yo quiero decirte en este día con toda la autoridad que tiene esta palabra santa que tenemos acá, esta Biblia, que si eres cristiano o cristiana y piensas casarte, no consideres dentro de tus opciones irte a vivir con uno de tus papás y tu pareja, a menos que sea un caso muy puntual, una excepción muy puntual, o una inundación, o algo así, sí, o algo así raro. No lo hagas, porque hay algo que se deriva de esto que no está explícito acá,
y se llama la intimidad, porque es allí en donde se gestiona no solamente los hijos, sino se gestiona el tema de la ayuda idónea. Es allí en donde empieza uno a conocer al otro en realidad, porque ningún ser humano puede conocer al otro si no es únicamente en la intimidad, de la misma forma que nadie puede conocer a Dios sino únicamente en la intimidad. Tú no puedes conocer a Dios en reuniones cristianas solamente, cuando ves que Él obra y habla, no. Tu conocimiento de Dios real va a estar es en la intimidad con Él, a solas con Él, y de la misma manera la pareja. Y los que son casados ya me entenderán. ¿Cuánto tiempo habrá pasado entre los que ya son casados, entre el primer día en que se casaron y el primer día que se les quitó la pena de tirarse un pedito delante del otro? Ay, ahí sí no, ahí sí se les olvidó, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que delante de tu pareja, ahí sí por fin se te salió un eructo porque no te aguantó y ya le conoces el eructo a tu pareja? Hermanos, yo les cuento que la intimidad es una de las cosas más importantes en la vida de un matrimonio, y sí, cuando ya por fin están listos para hacerlo. Y por falta de eso es que muchos otros se acaban. Y la intimidad abarca muchísimas cosas, muchas, pero esta es la primera. O sea, lo que está diciendo el Señor, primer parámetro acá que Dios les da ya recién casaditos. Dice, por tanto, dejarán al papá, dejarán a la mamá. No es que se van a ir a vivir al cuarto de al lado en la misma casa. Vuelvo y digo, a menos que estén de verdad en una situación muy tenaz, que hubo una crisis económica, que hubo una inundación, que algo pasó, pero no permanentemente, hermanos, porque se les va a convertir en un infierno. No permitan nunca que mamá o que papá, de cualquiera de los dos, aunque más mamá, eso pasa más es con mamá, intervenga en la intimidad de ustedes, en sus decisiones financieras. Y solamente pueden opinar, obvio que opinen. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, pero hay muchos casos en que de pronto papá o mamá, vuelvo y digo, a veces pasa más con las mamás, no sé por qué, se meten la mano al bolsillo, le dan una ayuda a sus hijos, hasta ahí todo está bien, pero después utilizan esa ayuda a sus hijos para entrar en el hogar y meterse adentro del matrimonio y opinar sobre cosas que solo conciernen a la pareja. Eso está legislado aquí en la Biblia, dice no, dejará al papá y a la mamá. Y luego dice, ¿se unirán en una sola qué? Carne. Yo no puedo creer cómo pueden haber gente cristiana, sobre todo, pero bueno, incluso con los mundanos me cuesta trabajo, mucho la verdad, entender cómo pueden hacer para casarse y dormir en el cuarto al lado de los papás. Dios mío, Señor, o sea, no entiendo. Y si un día, no hablemos solamente de gestar hijos, o sea, y si un día necesitan discutir algo delicado, hablar de algo íntimo, a la mañana siguiente llega la mamá con un titico para cada uno a la cama y se lo lleva a la cama. Ay, papito, estaba anoche mandando a hacer un ejercicio. No, por Dios, ¿qué es eso? Qué falta de respeto con el Señor. O con un titico, ay, ¿de qué estaban hablando? Venga, no, eso no le agrada a Dios. No es el diseño de Dios, ni la mamá ni el papá, sino que tienen una distancia y una rayita, y hasta ese punto papá y mamá deben pasar. Y ese punto es solamente una cosa sagrada que se llama intimidad. Claro, existe intimidad en términos sexuales, pero la más profunda es la intimidad en términos morales. ¿Y será que el hermano o el primo se debe meter ahí? Tampoco. Hay que establecer una raya, sobre todo si hay alguien soltero oyéndome, sobre todo solteros, una raya, una línea, desde donde, hasta dónde puede papá o mamá llegar con su opinión o con sus, incluso ayudas, aunque a veces, es bueno, eso es soberbia a veces. Mi mamá una vez me lo hizo caer en cuenta también, mi propia mamá. No, mijo, tampoco seas soberbio, recíbeme esta ayuda, mijo, si estás mal, pues, ¿qué más hago? Tenga. Pero no, hay una línea pero otra cosa muy diferente es permitir ya que ellos manejen, por ejemplo, las finanzas de la casa, o que alguno de los padres, hermanos, primos o amigos, ¿ustedes saben lo nefasto que es dejar que amigos entren a un matrimonio a ese nivel de la intimidad? Eso puede desencadenar de la manera más tonta y sencilla del mundo en infidelidad. Y historias han habido a granel. Varones, hombres de Dios, que nos escuchen, si tienen mejores amigos, mejores amigas, están haciendo las cosas mal porque su mejor amigo y su mejor amiga debería ser su pareja, su esposa, su esposo, no alguien de afuera. Si tú consideras mejor amigo o mejor amiga a alguien de afuera, estás mal en tu casa. Tu mejor amigo o mejor amiga debería ser tu pareja, tu esposo o tu esposa, mientras que estés casado o casada.
Pero además, bueno, hay ocasiones en que uno es cristiano y el otro no. Bueno, son situaciones que ya son excepcionales, que ahí sí hay que mirar puntualmente cada caso cómo se maneja. Pero no, varones de Dios, no hablen de las grandes virtudes y maravillas y lo hermosas, ni tampoco de los grandes errores y defectos que puedan haber en sus parejas a otros hombres. Porque lo que están haciendo es metiendo a esos otros hombres literalmente adentro de sus casas. Y mujeres, no hablen ni lo bueno ni lo malo, ni los grandes defectos y las grandes virtudes, ni tampoco los grandes, ni lo uno ni los dos, ninguno de los dos extremos. A otras mujeres tampoco, porque están cogiendo a esas otras mujeres y metiéndolas en la intimidad de ustedes. Y no sé si ustedes entenderán, pero por eso ocurren infidelidades. De hecho, cosas que pasan en matrimonios a punto de romper, hay un punto en el que he escuchado historias que las personas se dejan de hablar ya tanto que uno de los dos busca a otro para hablar y empieza a soltarle ya todo. Hay un punto en el que se abre totalmente y le suelta todo, hasta lo más secreto e íntimo. Y si es la persona que no tiene sabiduría la que está escuchando eso, termina metida en el hogar, después termina con el otro, o termina con ella, o se vuelve una locura. Si hay alguien a quien yo les aconsejo, hermanos, como gente de Dios, que deben buscar para pedir consejo cuando algo ocurre, se llaman sus pastores o pastoras. Sobre todas las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando uno busca a la mamá o al papá, estamos hablando solo de este versículo acá donde dice que dejarán al padre y la madre. Los papás y las mamás por diseño, por la función y el rol que deben desempeñar en nuestras vidas, no van a ser objetivos. No pueden serlo porque ese no es su diseño, no es ser objetivos. Los mejores consejos siempre se los va a dar alguien neutral. Ojalá, bueno, hay excepciones que sí hay papás y mamás que la verdad sí son... Uy, sí, es que mi hijo, sí, definitivamente sí. Uy, sí, tienes toda la razón. Pero hay otros casos en que mejor, no tanto. Es pastores y ojalá gente que no esté, que no los conozca tanto incluso, como los propios papás, porque es difícil la objetividad en esos casos. Me lo reciben, hermanos, es un consejo. ¿Cuál debería ser entonces la base o el fundamento de un matrimonio en sí mismo? ¿Cuál debería ser realmente? ¿Cuál es lo que debe ser? El que lo originó. Me explico. Todas las cosas que fueron creadas por Dios fueron creadas por un propósito. La base del matrimonio es aquel que lo creó, que es Cristo. ¿Me explico? Él debe ser como el fundamento, Él es como la base. Voy a explicar esto a través de yo he escuchado varias historias en mi vida. Y hubo una que resumió un consejo que un día me tocó darle a una persona que obviamente no está acá presente y hace tiempos no la veo. Que me hizo, a mí ese mismo consejo que yo le di a esa persona me hizo caer en cuenta de acerca que era la base o el fundamento real y verdadero de un matrimonio. Y era lo siguiente: esta persona muy preocupada, tengo que ser reservado con la entidad, entonces digamos que Pepito. Pepito decía: Tulia, estamos mal con Tulia, estamos muy mal. Hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades. Imagínense, me pidió consejo en una época que yo estaba soltero, de hecho. ¿Yo cómo hago para saber, me decía él, que ella no me está siendo infiel? ¿Cómo hago para saber? El hombre estaba entrando como empezando a desconfiar. Entrar en un área de desconfianza, ¿sí? ¿Me entienden? La Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre. O sea, no hay tampoco que confiar en la gente, pero la desconfianza es una forma de confianza, pero en un sentido negativo. Voy a explicar. La Biblia dice: es bendito el que confía en Jehová. Dios bendice a aquellos que confían en Dios. Yo les voy a dar un consejo loco para los que son casados. Loco, re loco. Pero no me lo malinterpreten porque aunque sea loco tiene mucho sentido y es cuerdo. No confíen nunca jamás en sus parejas. ¿Me oyeron? No confíen. Nunca. Pero tampoco desconfíen. Porque es lo mismo pero en sentido contrario. Así como una cosa y otra. Sí, no confíen en la pareja. Porque lo que este hombre me dijo es: ¿cómo hago yo para saber que mi mujer me está haciendo infiel o no? ¿Yo cómo hago? Yo no puedo dormir, me decía, estoy intranquilo. Yo le dije: es que ese es el problema. ¿Tú por qué confías en ella? Te voy a hacer una pregunta. Entonces le dije a él: ¿Dios a ti te dio la mano de ella? ¿Dios te concedió la mano de ella y te dijo: yo te la entrego como tu esposa y van a ser una sola carne? ¿Te lo dijo alguna vez? Y él me dijo, se quedó pensando y dijo: pues yo creo que sí, Dios me prometió y me dijo que ella, sí, Él me dio su aval. Eran ya algo cristianos. Me dijo: sí. Entonces yo dije: entonces, ¿tú en qué vas a confiar? ¿En ella o en Dios? No, pues en Dios, ¿no?
porque no confías en Dios. Si tú estuvieras confiando en Dios, no estarías pensando si ella te está haciendo infiel o no. Es más, si llegara a ocurrir, en el peor de los casos, que esa mujer te hubiera sido infiel, ¿a quién tienes que ir a hacerle el reclamo? ¿A ella o a Dios? ¿A ella? No, hermano, a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que te dijo, Él fue el que te autorizó, Él fue el que te concedió la mano de ella. A Él es el que tienes que ir y decirle: Señor, todos los días antes de que eso pase, no te esperes a que eso pase. Señor, no la dejes caer. Padre, no la dejes que le pase esto. No la dejes que se descarríe, no la dejes que caiga, no la dejes que tropiece. Guárdala. Y lo mismo mujeres, en vez de confiar en sus esposos, depositar confianza o desconfianza en sus maridos, que ambas son nocivas, ambas son dañinas. Vayan a Dios y dígale: Padre que estás en el cielo, ahí se lo entrego, tenga, mire a ver usted cómo lo peina, porque yo, no mentiras, mire usted a ver cómo lo arregla, Señor, porque yo no lo puedo arreglar. O sea, entre más tardemos en entender que nosotros no podemos arreglar a la otra persona, sino que lo que tenemos es que aceptarla como está y dejar que Dios la arregle, más felices vamos a ser. Pero no nos esperemos a eso. Pues Señor, aquí te la entrego, tenga. Pero tú verás cómo hace, Señor. Pero tú le rendirás a Dios cuentas, es por cómo lo trataste y por haber hecho lo correcto delante de Dios. Bien sea que la otra persona haga lo malo o bien sea que la otra persona haga lo bueno. Y se acaba el problema. Y se acabó el lío. ¿Saben? A mí Dios me quitó la inseguridad tan violenta que había en mi vida cuando Él me llenó con el amor de Él incondicional. Yo era la persona más insegura de este planeta que he conocido. Bueno, algunas más que yo, no, muy pocas más que yo, pero era la persona más insegura de esta vida que yo he conocido. Y Dios me la llenó fue con el amor de Él incondicional, cuando Él me decía: yo no te voy a dejar, yo estoy contigo, soy tu padre, te amo, hijo mío. Y con eso, la inseguridad mía empezó a caerse, a desvanecerse. Y luego, consejo para los que ahora sí están buscando, o nos estén escuchando, no sé si aquí hayan presentes, nos estén escuchando, orándole por una idónea. Dígale al Señor: Padre bueno, Señor, mira, Pepita Pérez o Tulia Jiménez, Señor, ¿tú qué opinas, Señor? Yo no sé, yo sí quisiera pedirte a ti que me concedas la mano de tu hija. ¿Y ustedes creen que Dios va a pasar por encima de la voluntad de ella? No, Él va a ella también. Y si Tulia no está, Tulia quiere estar sola, ¿qué puede hacer? Ni siquiera Dios a veces. Yo les voy a contar, les hablo basado en mi caso, pero Dios llegue: Señor, Tulia Pérez. Bueno, no, Tulia Pérez no, pues ustedes entienden. Señor, ¿qué hago? Es que no me quiere ni ver. ¿Sí o no, Dianita? ¿Sí o no? Que ella es testigo. No me quiere ni ver ni en pintura. Entonces llegaba el pastor Antonio, llegaba yo y el pastor Antonio decía: ay, aquí. Alejito, deja, ¿por qué no hacen esa silla? Venga, Alejito. Y no me quería ni ver ni en pintura. Y Señor, ¿qué hago? Y el Señor muy sencillo me dijo: bueno, mijo, su merced ya me ha pedido esto. Su merced me ha cumplido con estos requisitos. Yo te dije que hicieras esto. Listo, usted está juicioso. Usted hace las cosas al derecho. Ahí se está sanando. Ahí está como medio disfrutando y siendo feliz usted solito. Ahora se aprendió a ser feliz solo. Pasaron muchos meses, pero muchos. Después de yo pedirle eso, él me dijo: ¿sabe qué? Sí, le voy a conceder lo que usted me pidió. Se lo voy a dar. Y listo. Y habló con la otra. Habló con ella. Dijo: ¿sabe qué? Bueno, no se lo dijo así. Yo me especulo, pero ella dijo: venga. Como que ahora sí ya algo aquí adentro de mí está como cancionando con este pelado. Como que ahora Dios, entre más me meto en la presencia de Dios, como que ahora sí algo me canciona con este muchachón. Entonces, ahí sí un día ella misma fue la que: oiga, ya usted como que no me da tanto fastidio. ¿Usted qué es lo que está haciendo? ¿Usted está orando por mí o qué? ¿De qué le pasa? Hágame el favor. Entonces no, yo le dije: no, pues mira, yo oré a Dios y yo creo que pues a mí Dios como que sí me está dando como su aval. Pero ¿tú qué piensas? No van a cometer el error que algunos cometen. ¿Saben cuál es? Miren, que llegan: Señor me dijo que tú eres mi idónea. La otra queda como: no, hombres, no vayan a hacer eso nunca. No, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿A ti también te gustaría? ¿Tú qué quieres? Y ella, pues bueno, pues a mí como que Dios ya me está quitando ese fastidio que tenía hacia ti, esa cosa. Ya, sí, porque ella me pregunta al día de hoy me pregunta: ¿y usted cuándo va a madurar? Yo ya llegué a la conclusión de que yo miro la hora y digo: no, ya no. Ya me toca así, ya les toca así. Pero digo: sí, usted lo pidió bien, se me ocurrió pedir. una de las cosas que Dios una vez me dijo que le dijera a ella, de parte de Dios, es: ore por su esposo. Ore por su esposo, pídale a Dios que se lo cambie.
No le hable tanto a su esposo. Mujeres, no le hablen tanto a sus esposos. A menos que ojalá sean cosas muy concretas y directas y ojalá vengan de Dios. Qué chévere sería Solo eso. en comida. Pero traten de no hablarles a sus esposos en cuanto a los errores de ellos, sino si antes, más bien sin haber orado por ellos primero. Haber orado mucho por ellos primero, sobre todo. Orado. Pedirle a Dios, Señor, arréglale, cámbiale. ¿Y qué tal que el error sea su merced y no el hombre? Señor, arréglale. No, pero hay cosas que sí, definitivamente no es error de la mujer. La pecueca, por ejemplo. Señora, ayúdale, enséñale a este varón a usar desodorante, señora. Enséñale a este varón. Porque ustedes creen cuánto poder tiene una mujer para cambiar un hombre, hermano. Es muy poco. La gente en el mundo dice que es mucho, pero la verdad no, es muy poco. Y yo lo sé de primera mano. Mi mamá me trató de enseñar a mí a cepillarme los dientes y no pudo. Y mi mamá es dentista. Y no pudo conmigo. Y llega, preciso me caso con una persona que trabaja en lo mismo. ¿Ustedes creen que ya pudo? No, ¿quién es el único que pudo? Dios. ¿Y cómo es el mecanismo de Dios? ¿Cómo funciona Dios? ¿Dios hace igual que las mujeres? Tienes que cepillarte esos dientes todos los días, como lo hace la mamá. No, te manda un dolor de muela bien tenaz y te deja que no se te caiga para que ahí sí el otro día no esté, ¡ay, me duele! ¿Sí me entiendes? Y así funcionan las cosas con Dios muchas veces. La película de Willy Wonka. Exacto, el Willy Wonka. Oiga, sí, pobrecito. El Willy Wonka que era hijo de dentista también. Pero al final perdona al papá. Sí, lo perdona al final. Uy, pues, esa película es como triste en medio de todo, ¿no? Al final perdona al papá, el chocolatero. Pero ¿cuál es la cuestión en esto? El asunto está entonces, volviendo al rollo otra vez, el fundamento de todo eso tiene que ser es Cristo. ¿Los hijos son el fundamento del matrimonio? Pues yo soy la prueba de que no. Mis papás, más bien. Yo soy el hijo de un matrimonio que, ¡ay, venga, unámoslo para que el niño tenga un hogar! No, hermanos, primero arregle el uno, arregle el alma de la mujer, arregle el alma del hombre, y si realmente ahí sí están arregladas y sanas, créanme que cuando se casen van a funcionar a la perfección. Pero es peor, y ahí sí opino yo, es peor darle un hogar totalmente disfuncional y destructivo a un hijo. O sea, eso es peor, mucho peor que la otra alternativa y no casemos. O sea, que de pronto que el niño esté con uno de los dos, pero sin golpes, sin patadas, sin ojos morados, ¿sí? sin cosas de ese estilo que yo tuve que ver y vivir en mi propia infancia. Entonces alguien preguntará, y este chino, bueno, no sé, los que me conocieron antes, porque yo era con el alma tan desequilibrada, porque yo era una persona tan miserable, de verdad que yo lo era, lleno de vacíos en mi alma, todo lo que me tocó vivir de chiquito. Y cuando yo empecé a contárselo a mi pastor, entonces apenas mi pastor decía, uy, antes usted no salió peor, mijo. Uy, antes, mijo, con razón esos problemas, pero antes. Y si nosotros miramos nuestra vida, son miles las cosas que tenemos que desaprender, miles. Y si estamos casados, ahí uno sigue aprendiendo y desaprendiendo cosas. Y si estamos solteros, mejor todavía. Yo dije, Señor, gracias por enseñarme esto antes de casarme, porque 1000 problemas me ahorré. ¿Y ustedes creen que no los tuve después de casado, aún así tuve otros? Claro. ¿Que eso es difícil? Sí, es difícil. Pero el primer error que mucha gente comete es creer que en ello está la felicidad. Primera cosa, siguiente cosa, nunca lo hagan en búsqueda de la felicidad. Jamás, porque la van a perder. La felicidad no está en eso. ¿En dónde está la felicidad para alguien en Cristo? En Cristo. Él es nuestra felicidad. La felicidad tiene mucho que ver con tener identidad. Les voy a explicar. Y es ser parte de una familia, ser parte de un grupo, de hijos, de hermanos, tíos, primos. Y eso es lo que nosotros venimos siendo en Cristo, hermanos, ¿me entienden? Un niño llega a un hogar en donde el hogar está fundamentado en el Hijo y no en Cristo. Y la prioridad ante todo se empieza a volver el Hijo. La presión empieza poco a poco y sutilmente a caer sobre el Hijo. Entonces el Hijo se vuelve la esperanza que los papás no tuvieron de salir adelante. Yo no salí adelante porque quedé embarazada a los 21 años, como mi mamá decía, pensaba de pronto en su momento mi mamá, pero no importa. Como mi hijo es lo más importante en mi vida, entonces yo me caso y me dejo golpear de Pacho para que, si le decía mi mamá todavía a él, al Pacho Uribe, me dejo pegar del Pacho Uribe, pero para que mi niño crezca con papá y mamá. Entonces se vuelve el hijo, es el fundamento del matrimonio y no Cristo. Y mamá y papá, porque en mi caso fueron ambos, tenían adentro una frustración tan grande porque en el fondo él decía, ya no pude ser ingeniero, me petaqueé de la vida. Y ella pensaba,
ya no pude acabar la universidad. Bueno, que sí la acabó, siendo yo mayor de edad, pero en ese momento no lo dijo. Me petaqué de la vida. ¿Y qué ocurre? No, pues al menos que ellos sí puedan ser alguien en la vida. Pero ¿dónde está el error en ese razonamiento? En que cuando tú te esfuerzas y de pronto dejas de ser tú mismo, dejas de ser tú misma, dejas de cumplir los propósitos de Dios para tu vida, dejas de desarrollarte y de dar fruto, y para hacer de tu hijo el fundamento de tu hogar, lo que estás haciendo es replicando tu propia conducta en ellos. Porque nosotros los niños, cuando crecemos, estamos hechos para replicar lo que vemos en nuestros papás, para imitarlos, no para ver cómo ellos sufren. Ay. Y algunos dicen, como decía mi mami, pues ella obviamente su ignorancia en esa época que no tenía a Cristo, es que yo me desteté por darles a ustedes. Yo no sé qué significa ese término, pero bueno, es como cuando uno le quita un perrito a la mamá cuando está cachorro, así, me desteté por ustedes, para que ustedes, no, ¿me entienden? En los momentos de frustración gritaba esas cosas, por ustedes, para que ustedes me paguen así. No, al contrario, les aconsejo, como los niños replican la conducta de los papás, lo mejor para un niño, la mejor manera de amar a un hijo, es uno creciendo y floreciendo y dando frutos. Y el ejemplo que mi mamá, a mis hermanos y a mí, de hecho, en el momento que nos lo pudo dar, fue porque cuando ella empezó y dijo, no, espera un momento, me estoy hundiendo en las deudas, en todo. Voy a buscar algo que hacer, voy a estudiar otra vez, voy a trabajar otra vez, voy a guerreármela otra vez. Ese fue el ejemplo. Y uno empieza a ver y uno empieza a reaccionar, ay, sí, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que guerrear, hay que salir adelante. Y empezó ella, cuando los papás empiezan a hacer lo que ellos realmente aman, lo que realmente quieren hacer y lo que realmente les apasiona, lo que van a hacer los hijos es replicar esa conducta y decir, oiga, sí, yo quiero ser como mi papá. Pero ¿ustedes creen que la generación de los que nacimos en los 80, que éramos más del 50% hijos de padres divorciados, crecimos si acaso queriendo ser como nuestros papás? Pues no, nunca crecimos así. Mirábamos a nuestros papás antes con desdén, como, ay, sí. Ustedes pueden creer que hay papás y que hay abuelos que a niños de 10 y de 12 años le echan la sal al huevo frito. A un niño de 12 años, ¿ustedes pueden creer que existen de esos? Sí existen y los he visto. Porque los tratan ya con idolatría, los tratan como si fueran incapaces, los tratan como si fueran lisiados mentalmente, para no decir que los tratan como si fueran bobos. Porque la idolatría causa eso, y lo que genera es una generación de niños incapaces de hacer las cosas por sí mismos. Pero en cambio, aquellos papás que crecen y dicen, no, yo voy a hacer aquello que Cristo me proponga que yo haga, y voy a convertirme en aquello que Cristo quiere que yo me convierta, y voy a luchar por eso, los niños dicen, a mi papá yo quiero ser, me quiero parecer, o a mi mamá me quiero parecer, él es mi héroe, ella es mi heroína. Entonces, ¿qué viene el consejo? Si alguien de los que me están oyendo hoy está considerando casarse y está en un embarazo no deseado, perdón, o más bien un embarazo no planeado, y están considerando casarse, espérense, aguanten. Si alguien de los que nos está escuchando hoy, de pronto aquí al otro lado del micrófono también, sí, y está pensando, oiga, no sé, de pronto como que nos queremos casar y como que mi mamá o la mamá de ella nos está ofreciendo la pieza al lado donde ellos duermen, en la misma casa, espérense un ratito. Si lo pueden hacer, espérense. Porque cuando se casen bajo los parámetros de la Biblia, bajo los parámetros de Dios, Dios les va a decir a ustedes en Deuteronomio capítulo 28, estas bendiciones los van a perseguir y los van a alcanzar. Pero ¿cómo puede ser posible? Hay gente, pues he escuchado unas historias de verdad re locas en esta vida, no las conozco, pero las he escuchado. Pastores, casados totalmente, y ahí viviendo con los papás, normal, pero no porque les tengan una emergencia, ahí, normal, y pasan los años ahí con los papás y pastores. Y yo digo, bueno, listo, puede que por un momento, pero de pronto ¿no será que eso va a causar que los problemas en el hogar en un momento dado empiecen a inflarse, a acumularse, la tensión? ¿Por qué? Porque la falta de intimidad, o sea, de hecho, romper cualquier diseño en Dios va a causar a la larga que eso se convierta en una bomba de tiempo. Y yo, por este momento, tengo que terminar ya aquí. Me toca parar. Yo le estoy muy agradecido con el Señor el permitirme hablar tantas cosas el día de hoy con tanta libertad como se puede hacer en esta iglesia. Y yo no hablo de la libertad de que ustedes me dejen, no, hablo de la libertad espiritual tan impresionante que hay en esta iglesia.
Ustedes no sé si, bueno, yo como, mi caso es un caso de pronto que algunos hemos vivido, que vivimos un tiempo en una iglesia y ahora venimos a esta otra. Yo he estado en mi vida básicamente en 3 congregaciones, incluida esta, de las cuales la segunda solo duré unos meses, por cuestiones de Dios y órdenes de Dios. Hermanos, ustedes no tienen, tal vez muchos de los que me escuchen hoy no tienen ni idea, pero se los garantizo la libertad tan grande que hay en esta casa para hablar la palabra, en el espíritu. Hay una unción tan preciosa acá que uno puede hablar hasta de cosas boas y la unción fluye. O sea, yo es impresionado, no sé si ustedes lo notan. Pero es necesario ya en esta hora terminar. Yo siento una unción aquí tan rica, la realidad. Cuando Dios usa a cualquiera de nosotros para hablar en esta casa, aquí hay, es maravilloso, es como para chuparse los dedos. Yo espero que esto es realmente un sermón supremamente superficial acerca de esto. Yo pensé que miren, tenía un reguero de versículos bíblicos aquí preparados, tenía hartos, pero no, es tanto lo que hay que hablar que no me dio el tiempo y prefiero demorarme en una sola cosita, pero hablarla tal cual como el Señor la quisiera hablar y no hablar 1000 cosas a manera ahí dejándolas al aire. Miren que no vimos sino un versículo de la Biblia, solamente tal vez 2 versículos el día de hoy acerca de esto. Yo no sé si alguno de ustedes, a ver, vamos a ver cómo es el pastor Mauricio. Levanten la mano los que son casados. ¿Listo? Sí. Casado incluye casado, bien. Viudos. Me toca preguntar por mí. Solteros. Sí, claro, ¿no? Eso incluye los señores. Bien. Oye, ¿qué se me hizo Yuricita? Yuricita se fue. ¿Está arriba? Bueno. ¿Y los que no son ninguna de las anteriores? Separados, no preguntas. Separados. A la SECOL, dijo. ¿A la qué? ASECOL, Levaste la mano. Asociación de Separados de Colombia. Yo soy el presidente honorífico. Ay, no puede ser. Bueno, sí, yo conocí, bueno, hay casos en mi familia, un caso muy triste, un hermano mío que es bastante joven y le tocó vivir eso muy joven, ¿no? Pero bueno, son cosas que... Hay una persona en mi familia, termino esto, es que yo no sé, a mí me pica la lengua. Se avisa a arrepentir de vivir con Cristo, viviendo con Cristo. Bueno, pídanle a Dios sabiduría mucha y de pronto más adelantico, si el Señor les Pero permite. ellos quieren que yo viva allá con ellos. No, mándenle la grabación. Mándenle la grabación. No me quieren dejar. Y estoy viviendo allá en la casa con ellos. Eso es muy difícil para uno de hombre, sobre todo. Para uno de hombre es más difícil dejar la mamá. Tienen poder, guardar. Sí. Diana también. Sí. No es tanto por eso, sino porque, como le digo, porque no la quieren dejar. O sea, Bueno, podemos pedirle a Dios entonces que Dios, podemos empezar a pedirle a Dios desde ahora, que Dios les dé espíritu de sabiduría y que Dios les empiece a hablar. Pero miren que ya el conocer una verdad aquí en la cabeza nos empieza a ayudar poco a poco a que esa verdad aquí empiece a cambiar nuestra circunstancia y que ya después empiece a bajar al corazón. Entonces, yo creo que tengo que dejar por sentado que el Señor no espera que Cristian se vaya ya de la casa, que se vaya. Ya se fue. Ya se fue. Que vivíamos todos. ¿Y quiere volver? No, es que lo que pasa es que vivíamos. Se llevaron a mi tía en el trasteo. Se la Se la llevaron en el trasteo. Vivíamos nosotros 3 y Diana y Cristian Sí. en nuestra casa. Entonces Cristian ya todos estábamos hablando de que cada uno nos fuéramos a hacer su día aparte. Entonces el que tomó la primera decisión, o sea, todos habíamos tomado la decisión, pero el que se fue así de un momento a otro, Cristian con Diana, ya que se casaron, bueno, Sí. entonces ella decía, no, yo no me voy con usted, yo no sé qué, y Cristian le dijo, no, el día del traseo le dijo, yo no sé. Entonces ella, y se le llevó el traseo, ¿cierto? Y Cristian también se fue para allá. Pero yo los dejo solos, porque yo me quedo. Bueno, ¿y qué le fue? Ella, Con mi amado. ella Sí. se queda, digamos, Con mi en la amado. casa, como falleció una abuela. Sí, entiendo. Entonces, pues ella se queda. Los más acompaña. allá, acompañarlos y todo. Eso sí es otra cosa. Por ejemplo, mi hermana tiene un dicho. Mi hermana es administradora de empresas con una especialización en gerencia de proyectos. Entonces mi hermana, ella tiene un dicho. Ella dice, es que hay que tener una red de apoyo. Una red de apoyo no significa que cada uno ponga un pollo, no, sino que cada uno, si bien tiene su independencia,
su independencia para tener su propio espacio de intimidad, tiene la cercanía de alguna manera con algún familiar que si pasa algo a medianoche lo puede llamar y está rápido ahí. Eso es algo que mi hermana me enseñó a mí, de tener la red de apoyo cerca. Entonces yo tengo, digamos, a Margarita, ustedes conocen a Margarita, que es la tía de Paola. Ella vive como a 3 cuadras de nosotros, juntamente con la mamá de Paola. Ahora, mi mamá y mi hermana viven más bien separaditas, pero mi hermana en cambio estoy cerca de mi hermana, queda a mitad de camino donde mi mamá. Y así entre todos estamos relativamente como pendientes los unos de los otros y no perdemos el contacto tampoco y nos ayudamos. Digamos, el día que yo me trasteé, ahí estaba mi hermano, mi otro hermano, llegó allá y ayudó con el trasteo y toda la cosa para donde estoy viviendo ahora. Pero eso es muy importante, igual mantener como la red de apoyo, como llama mi hermana. Pero llega la noche, ¿y sabe qué me tocó a mí hacer con mi mamá? Porque el Señor me lo dijo, a mí el Señor me lo habló, pero yo no quiero imponer a vosotros, como diría un apóstol por ahí, una carga semejante a la que Dios me impuso a mí. Si a ustedes se los revela, háganlo. Bueno, si no, no. Pero les voy a compartir lo que mi Dios me dijo. Cuando me casé, yo cogí las llaves de la casa. Tenga, mamita, muchas gracias, Dios te bendiga, madrecita, aquí están. Las llaves de la casa, tenga. Yo no quiero cargar las llaves de la casa. Porque cuando viene, el que diga que no discute con la esposa es porque de pronto es mudo. Sí. Que ella no me hable, yo no hago el mayor esfuerzo. Bueno, de pronto puede que sí hayan discusiones. Lo que no es normal son las peleas con agresividad, con cosas de ese rayo. Hay cosas que obviamente no son de Dios, pero cuando hay puntos de divergencias en los puntos de vista, eso es una tentación, las llaves de la casa de la mamá entre el bolsillo. Eso a Dios no le gusta. Y hay gente, es más bien, ¿saben qué hice yo? ¿O qué hice yo con mi mamá? Mi mamá me dijo, pero mijito, tranquilo, guárdelas en el cajón porque uno nunca sabe, de pronto se me queden las llaves adentro, usted tiene una copia. Ah, bueno, listo, madre, yo las guardo entre el cajón, no las guardo en el bolsillo, sino entre el cajón. Y cuando se presenta una emergencia, tranquila madre, aquí están las llaves para que usted abra. Y yo tuve que pedirle amorosamente a mi suegra, bueno, me gusta decirle suegra, pero pues para que entiendan de quién hablo, de que bueno, ya está bien de que cargues las llaves de la casa de nosotros, ya puedes guardarlas en el cajoncito también. Porque no es totalmente sabio, hay un punto, hay un límite para todo, hay que tener siempre... Ahora, ella cuando va a mi casa y abre, ella ya sabe que nosotros somos gente de Dios, como Dios nos habló a nosotros, y ella dice, Paola, ¿cómo estás, hija? Es que quiero entrar o necesito entrar a algo, o ¿qué te parece si entro y para que tú me hagas el favor y tal cosa o esta la otra? Entonces Paola dice, sí, claro, mamá, no te preocupes, entra. ¿A qué horas vas a ir? Tal hora. Y Paola me coge a mí, amor, ¿o cómo estás? Mira, mi madre va a entrar un momentito. Y ya, no pasa nada. O sea, es distinto, ¿sí me entiendes? Pero el señorío de la casa lo sigue conservando el varón de la casa y en segunda instancia la varona, nadie más. Hay hogares en el que el señorío de la casa lo tiene el abuelo. O la abuela. Y el papá es un pelele ahí. Y los niños le hacen caso al abuelo, lo que diga el abuelo, porque papá lo que diga, porque eso se llama disfuncionalidad en un hogar, cuando hay una mezcla, una mezcolanza, porque no hay una estructura tal como Dios la diseñó. Entonces, sí, eso sí, Dios me lo dijo, que no tuviera las llaves de la casa de mi mamá. Y ya, se acabó el asunto, se acabó el problema. Yo he recibido, cuando uno, sobre todo cuando empezamos, muchas veces mi mamá me ayudó, mi papá no, pero mi papá ha ayudado más a mi hermana. Mi mamá hacía varias veces económicamente cuando recién empezamos. Y bien, chévere. Pero Dios nos enseñó a nunca permitir hacer de eso. Y nunca permitan, hermanos, bien sea como papás o como hijos, que eso se convierta en una herramienta para entrar y rebasar la barrera de la intimidad dentro del hogar. Entonces, como yo te ayudé con el arriendo, mijito, entonces ahora sí vengo a opinar. No deberías educar así a tus niños. Entonces ahí sí ya como que, no, espera, las cosas son... Hasta el punto en donde Dios manda, es decir, hay que salvaguardar una palabra que creo que el Señor ha insistido mucho aquí, el Espíritu Santo, se llama la intimidad. ¿Qué les parece si oramos para despedirnos e irnos para que todos lleguen temprano a la casa? No, ya, dicho sea de paso, lo único que va a llegar temprano va a hacerse cita. Esto ya no. Si no me interrumpen el camino. Si no aparece, exacto. Si no Sí. le pasa el Transmilenio. Ajá. Bueno. Si no utiliza la llave de la casa de su mamá. Bueno, listos. Padre que estás en el cielo, Señor hermoso y grande, te damos las gracias en esta noche por tu misericordia, tu amor, por tu poder, por tu presencia.
Señor, yo te quiero dar las gracias en esta noche por permitirnos estar acá, Señor. Yo pedirte también hoy en el nombre de Jesús, Señor, así como ora el pastor Mauricio muy a menudo, Señor, se ha atado todo espíritu de error en mi vida, Señor. Si yo he hablado algo que está equivocado en contra de ti, tu palabra, yo te pido, mi Señor, que me lo hagas saber, me lo corrijas, y asimismo yo vengo y hago la corrección a mis hermanos, Señor. Pero de resto, si de no ser así, yo te pido hoy que todo lo tuyo lo podamos retener. Todo lo que venga de ti, Señor, en el nombre de Jesús podamos retenerlo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque tu palabra misma enseña que ellas mismas, tus palabras son sabiduría y ellas son las que nos guardan de perecer, ellas nos guardan de la aflicción, tus palabras nos cuidan y nos protegen, Señor, de las calamidades, de las cosas malas, Señor, porque tu palabra así lo dice, el pueblo había perecido, era porque le faltó conocimiento. Padre, pero tus palabras son espíritu, son verdad y son vida, Señor. Ellas mismas, por ellas es que nosotros vivimos. Señor, ahora que esta sabiduría, Señor, sea repartida en medio de todos nosotros abundantemente y sin reproche, Señor. Así te la pedimos para poder gobernar nuestros hogares, para poder gobernar nuestras casas, poder gobernar nuestro trabajo, poder gobernar y señorear sobre las cosas que tú has puesto a nuestra disposición, Señor. Y aquellos que nos escuchen hoy, Señor, quizás están orando, Señor, están preguntándose cómo ha de hacer esto, cómo lo van a hacer, Señor, dale mucha sabiduría, sopla, Señor, y destila de tu espíritu, Señor, mismo sabiduría misma en cada uno para poder hacer las cosas conforme la manda tu palabra, porque en ellas hallaremos bendición, en ellas hallaremos la victoria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy, Padre, te pido que, Señor, también sea reprendido todo espíritu de retaliación, de venganza también, contra nuestra salud, en contra de la economía de nosotros, o en contra de nuestra misma familia. Ese lo reprendemos, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al suelo, lo echamos fuera al abismo, en el nombre de Jesús. Y salimos de este lugar, Señor, guardados por tus ángeles, por tu misma presencia, Señor, que yo hoy humildemente te pedimos, Señor, nos envíes, Señor, para que lleguemos a casa rápido, Señor, y seguros. Esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.